Reanudamos la vista de la causa. Por el Ministerio Público tiene la palabra la abogada Marta Herrera, hasta por 30 minutos. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en esta causa en representación del Ministerio Público, solicitando se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 418 del Código Procesal Penal, presentado por el honorable diputado don Cristian Urizar, que incide en el procedimiento de desafuero seguido ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, en rol ya citado. Para efectos de orden, yo voy a dividir mi presentación en 3 capítulos. En primer lugar, me voy a referir a lo que nosotros entendemos constituye el correcto sentido y alcance del artículo 61 de la Constitución Política de la República, en cuanto a esta efectivamente permite el recurso de apelación tanto respecto del aforado como del acusador. Y en último término, porque esta no es una norma de carácter prohibitivo. Y en segundo lugar, me voy a referir a la pugna de la interpretación que hace el requirente contra garantías constitucionales fundamentales, como también ya lo ha anticipado concretamente la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, específicamente del debido proceso que cita el requirente, básicamente en sus manifestaciones, en algunas de sus manifestaciones más trascendentales, como son la bilateralidad de la audiencia y el derecho al recurso, y posteriormente, si hay tiempo, digamos, también me voy a referir, como lo ha propuesto el requirente, a la posición que sostiene la Corte Suprema en la materia y por qué concretamente nos referimos a eso, que justamente surge a propósito de el alcance que hace el requirente de inaplicabilidad. En primer lugar, respecto del correcto sentido y alcance del artículo 61 de la Constitución Política. Como su señoría excelentísima sabe, el artículo 61 establece el privilegio del fuero procesal para los parlamentarios, que impide acusar o privar de la libertad a un parlamentario mientras no exista una autorización de la Corte de Apelaciones respectiva que autorice precisamente el desafuero. Nuestra Carta Fundamental, en lo que incide precisamente en este requerimiento, indica que la persecución penal contra el parlamentario no procederá si la Corte de Alzada no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. Y enseguida dice, de esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema. Y es precisamente esta frase la que utiliza el requirente para decir que surge claramente del tenor literal de la norma constitucional la prohibición que existiría para el resto de los intervinientes de poder apelar respecto de esta resolución. Pero la verdad es que nosotros no vemos ninguna claridad de ese tenor literal que el requirente parece ver, digamos. No leemos en ninguna parte que diga el legislador no podrá, o se prohíbe, o solo es procedente el recurso de apelación, o únicamente, exclusivamente es procedente el recurso de apelación respecto del aforado. Por el contrario, hemos conocido pronunciamiento de tribunales superiores de justicia que sostienen una posición contraria, claramente. Por lo tanto, de eso, lo primero que podemos colegir es que en realidad la redacción del artículo 61 en realidad no es clara. Y si no es clara, tenemos que necesariamente recurrir a otros elementos de la hermenéutica. Y concretamente, en este caso, nos parece que debemos echar manos del elemento histórico y del elemento lógico en la interpretación de la ley. En cuanto al elemento histórico, efectivamente, y como se ha señalado, si nosotros tenemos en cuenta la historia fidedigna del establecimiento de esta norma, tenemos que esta norma, como su señoría excelentísima perfectamente sabe, proviene de la Constitución de 1925, concretamente del artículo 33, que señala que ningún diputado o senador desde el día de su elección puede ser acusado, perseguido o arrestado, salvo el caso de delito flagrante, si la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva, en tribunal pleno, no autoriza previamente la acusación, declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá recurrirse ante la Corte Suprema. Pero sucede que en la discusión de las comisiones parlamentarias, y según consta en las páginas 343 y 344 de las actas oficiales de las sesiones, se dio cuenta de que este punto que plantea el requirente también fue objeto de discusión
en esa instancia en particular. ¿Por qué? Porque el texto original señalaba literalmente que el inculpado puede recurrir en grado de apelación ante la Corte Suprema. ¿Ya? Señalaba directamente esta interpretación que es la que promueve en definitiva el requirente. ¿Y qué pasó? Pasó que el comisionado, señor Guillermo Guerra, sugirió que en realidad esto debía ser eliminado, y debía ser eliminado porque además debía concederse la apelación para el ciudadano acusador. Y esta propuesta, esta sugerencia que hizo el comisionado señor Guerra fue acogida, y se estimó que efectivamente el recurso de apelación debía proceder de acuerdo a la naturaleza misma de la resolución sin importar el resultado que tuviera. Es decir, se concedía para todas las partes. Y cuando se estimó que así debía ser, se llegó a la redacción de esta resolución podrá recurrirse ante la Corte Suprema. Ese fue el sentido de que se estableciera precisamente esta redacción. Y esta redacción, en su espíritu, digamos, es la que se mantiene hasta el día de hoy, claramente. Esta interpretación es sostenida por el profesor Silva Bascuñán, si me permite, señor presidente, que señala: además, la historia, que viene desde 1925, demuestra que como resultado del debate se reemplazó una redacción que otorgaba recurso únicamente al inculpado por otra que menciona a la resolución apelable. Y aun cuando pareciera aludir solo a la que tiene un sentido positivo, ello es aparente, porque en realidad, con afán de brevedad, se cita en la letra la resolución susceptible de recurso, definiendo su naturaleza, sin que figure con claridad el propósito del constituyente de distinguir en el contenido concreto para permitir el recurso en una situación y negarlo en otra, según consta en su Tratado de Derecho Constitucional, segunda edición. ¿Qué pasa con la Constitución de 1980? En el caso de la Constitución de 1980, y precisamente en el fallo que cita como precedente el requirente, el voto disidente de la ministra señora Marisol Peña nos ilustra también lo que ocurrió a propósito de el establecimiento de este punto en la discusión en la Comisión de Estudio de la nueva Constitución de 1980. Y a este respecto nos señala la historia que el punto lo hace el comisionado señor Guzmán, quien establece que debe definirse el correcto alcance que tiene el recurso de casación en la forma respecto del procedimiento de desafuero. Porque dice, esto no queda claro y debe definirse respecto de la resolución que acoge o deniega el desafuero. El comisionado señor Ortúzar le concede el punto, considera acertado el punto. ¿Por qué? Porque efectivamente el artículo 33 de la Constitución del 25 señalaba que de esta resolución podrá recurrirse ante la Corte Suprema, sin señalar específicamente qué recursos procedía. En definitiva, se descarta el recurso de casación en la forma porque no había tenido aplicación, y en definitiva era más importante en estos casos ver los temas de fondo que los temas de forma. Pero el fondo de la cuestión es que siempre se estuvo discutiendo respecto de la resolución de que tratara, sin importar el contenido en cuanto a si era a favor o en contra del parlamentario aforado. Con esto nosotros tenemos claro que la voluntad del constituyente, tanto de la Carta del 25 como de la Carta del 80, ha sido bastante clara en orden a que el artículo 61 permite la apelación tanto del aforado como del acusador en su caso. Eso fluye del elemento histórico en la interpretación de la ley. Pero también podemos echar mano al elemento lógico en la interpretación de la ley, es decir, aquel que nos exige que exista la debida armonía y cohesión interior entre las distintas partes de una ley, que las relaciones lógicas que unen las diversas partes de la ley efectivamente le den armonía al texto, que en este caso es la ley fundamental. Y si nosotros hacemos una interpretación que establezca una diferencia en cuanto a los derechos procesales que le corresponden a los distintos intervinientes en un proceso, lo que estamos haciendo es atentar contra el artículo 83, inciso segundo de la Constitución Política de la República, que establece el principio de igualdad de los intervinientes al interior del proceso penal, porque señala que
el ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal. ¿Ya? Esta expresión, igualmente, ¿ya?, ha sido entendida por este excelentísimo tribunal en el sentido de que el Ministerio Público puede ejercer la acción penal pública, pero también la puede ejercer la víctima y también la pueden ejercer las demás personas que determine la ley. O sea, lo que hace esta disposición en el fondo es establecer un verdadero estatuto normativo de equilibrio respecto de la acción penal que ejerce la Fiscalía con la que ejerce la víctima o las otras personas que estén autorizadas en su caso. El ejercicio de esta acción en condiciones de paridad es aplicación únicamente de los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19, números 2 y 3 de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, si nosotros restringimos la apelación únicamente para el aforado, lo que estamos haciendo es afectando el artículo 83, inciso segundo de la Constitución en cuanto a la igualdad de los intervinientes al interior del proceso, la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, todas normas constitucionales. Y de esta forma, entonces, estamos atentando gravemente contra el elemento lógico en la interpretación de la ley. Ahora bien, nosotros sostenemos claramente que el artículo 61, en base a estos elementos interpretativos, permiten concluir de que el recurso de apelación procede respecto de todos los intervinientes. Eso lo sostenemos, ¿ya? Pero decimos que, y esta es la contradicción que parece ver el requirente, que para nosotros no es ninguna contradicción, lo que decimos es, aún si por un momento nosotros hacemos el ejercicio de conceder la razón al requirente en el sentido de que, efectivamente, el texto constitucional solo consagra el recurso de apelación para el aforado, lo que decimos es, aún en este caso, la pregunta es, ¿existe una prohibición para el legislador de establecer también la apelación respecto del resto de los intervinientes? Sí, insisto, hacemos este ejercicio. Y la respuesta a esa pregunta claramente es negativa. Claramente es negativa. No existe ninguna prohibición. Y no existe ninguna prohibición porque cuando el constituyente ha querido prohibir algo al legislador, lo ha dicho de manera expresa, lo ha dicho de manera explícita. Y por lo tanto no caben acá interpretaciones capciosas o implícitas. Y esto lo ha sostenido este excelentísimo tribunal, que ha resuelto que la aplicación de normas prohibitivas debe dirigirse solamente a los casos expresa y explícitamente contemplados en la Constitución, toda vez que se trata de preceptos de derecho estricto y no puede hacerse extensiva a otros, sea por similitud, analogía o extensión, conforme al principio de la interpretación restrictiva de los preceptos de excepción, unánimemente aceptado por la doctrina y aplicado reiteradamente por este tribunal. Fallo Rol 21 del 84, 67 del 89, 190 del 94, 433 del 2005. Por ejemplo, es expresa la prohibición que consagra el inciso final del número 3 del artículo 19 cuando dice que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sancione esté expresamente descrita en ella. Hay una prohibición. Igual prohibición hay en el número 2 del artículo 19, en el inciso segundo, cuando dice que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Y en similar sentido, el artículo 19, número 20, cuando dispone que en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente injustos o desproporcionados. ¿Qué vemos en el artículo 61? No vemos ninguna expresión que aluda a esta prohibición. No dice, no puede el legislador establecer un recurso de apelación, es prohibido al legislador establecer un recurso de apelación, o la utilización de adverbios, que perfectamente podría haberlo hecho, solamente será apelable la resolución que acoge el desafuero únicamente, exclusivamente. Nada de eso está acá, absolutamente nada. Y esto, en definitiva, es bastante lógico si nosotros pensamos que en realidad lo que le corresponde a la Carta Fundamental es
regular, digamos, los preceptos, establecer los preceptos y mandatos en sentido amplio, pero no le corresponde regularlos en detalle. Es común, digamos, que el constituyente efectivamente encargue al legislador el hecho de normar en detalle los preceptos y los mandatos que establece la propia Constitución. La ley fundamental, podríamos decir, solamente establece los mínimos, las líneas base, existiendo perfectamente espacios que el legislador puede ocupar y en algunos casos debe ocupar, precisamente respetando los principios constitucionales que se establecen y siempre que no exista una prohibición expresa, que precisamente es este caso donde no vemos ninguna prohibición expresa. Porque si nosotros seguimos la tesis del requirente, en realidad nos vamos a encontrar con que existen normas del Código Procesal Penal y que evidentemente parecen haber contradicciones con el texto constitucional. En este sentido, podemos citar el artículo 19, número 7 de la Constitución, que señala que el plazo de la detención será de 48 horas. El artículo 131 del Código Procesal Penal dice que este plazo es de 24 horas. ¿Es inconstitucional el artículo 131 del Código Procesal Penal? Claramente que no. El mismo artículo 19, número 7 dice que la detención puede ampliarse hasta por 5 días. De acuerdo al artículo 132 del Código, puede ampliarse hasta por 3 días. ¿Es inconstitucional el artículo 132? Claramente que no. No son inconstitucionales, porque el constituyente lo que ha hecho ha sido establecer la línea base respecto de la cual el legislador puede actuar precisamente en aras de proteger de manera más rigurosa los derechos de las personas, como ocurre en este caso, en aras de la protección de la garantía de la libertad individual. ¿Y qué pasa en el artículo 418? ¿O qué sucede con el artículo 61, en realidad, de la Constitución? Lo que el constituyente acá ha querido salvaguardar es el derecho al recurso por parte del aforado, de modo tal que cuando el legislador regule específicamente la institución del desafuero, no vaya a quedar fuera, digamos, el recurso de apelación respecto del aforado. En definitiva, que no vaya a quedar una resolución en única instancia. Eso es lo que le ha preocupado. En lo demás, queda al legislador precisamente establecer y complementar cómo corresponde la garantía de este racional y justo procedimiento que es el desafuero. Es el mandato que precisamente el artículo 19, número 3 de la Constitución hace al legislador. Corresponderá al legislador establecer las garantías de un racional y justo procedimiento. Y lo hace. ¿Y cómo lo hace? Estableciendo el derecho al recurso, que es uno de los elementos del debido proceso. Eso es lo que hace el artículo 418 precisamente. Por lo tanto, no solo no violenta el debido proceso, sino que realiza el debido proceso cumpliendo el mandato constitucional que le ha dado el artículo 19, número 3, inciso 6 de la Constitución. Por otro lado, y en un segundo capítulo, creemos que la interpretación que hace el requirente afecta garantías constitucionales básicas como son las contenidas en el artículo 19, número 2 y número 3 de la Constitución. ¿Afecta la igualdad ante la ley? Claramente que sí, y creemos que tenemos todo el derecho, como cualquier persona, digamos, a señalar que efectivamente se afecta una garantía tan importante como la que se consagra en el número 2 del artículo 19. La igualdad ante la ley implica que la ley se debe aplicar de forma general a todas las personas que se encuentren bajo el supuesto normativo de una determinada disposición, sin que corresponda establecer diferencias arbitrarias entre las personas que se encuentran, insisto, en esta misma situación y sin que corresponda tampoco forzar una situación igualitaria para personas que se encuentran en situación distinta. Si esto es así, la verdad es que en esta misma situación, conceder el recurso de apelación solo para alguno de los intervinientes o para uno solo de los intervinientes en el proceso penal nos parece que claramente afecta la garantía de la igualdad ante la ley. La institución del fuero parlamentario, sin desconocer
por cierto, las importantes razones que existen para su establecimiento y a las cuales, por supuesto, se ha referido largamente mi contradictor, el fuero parlamentario constituye una excepción al principio de igualdad ante la ley, como sea, independiente de las razones absolutamente válidas para su establecimiento. Lo cierto es que constituye una excepción al principio de igualdad ante la ley. Y por lo tanto, la interpretación de las normas que lo sustentan debe realizarse de manera estricta, tal como también lo ha señalado este excelentísimo tribunal en rol 736 del 2007, indicando que no corresponde al intérprete extender estos privilegios en desmedro de la igualdad ante la ley y la justicia, pues excepciones como las del fuero, por justificadas que sean, requieren, precisamente por su carácter de privilegio, de norma expresa que las establezca, pues son de derecho estricto. Lo que pretende el requirente, en definitiva, es una interpretación extensiva del privilegio parlamentario, el privilegio que ya tiene. Además, lo queremos reforzar, queremos doblar este privilegio, lo que no corresponde, porque implica entonces una diferencia arbitraria con el resto de los intervinientes que no tendrían el derecho al recurso. Por otro lado, en cuanto a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos consagrado básicamente en el artículo 19, número 3 de la Constitución. Esta norma señala, como bien sabe su señoría excelentísima, que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado, y corresponderá al legislador, a la modesta ley, establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Por lo tanto, un antejuicio como el desafuero debe establecerse necesariamente ciñéndose a las exigencias de racionalidad y justicia que señala el constituyente. Además, este excelentísimo tribunal ha sostenido también que las garantías del debido proceso no pueden reconocerse solo al imputado en el proceso penal y ha señalado expresamente que deben descartarse todas aquellas interpretaciones que, a pretexto de proteger los derechos del imputado, lesionen los derechos de la víctima y de los organismos encargados de protegerla, en sentencia dictada en rol 986 del año 2007. Ahora bien, ¿qué es lo que constituye el debido proceso? También es este excelentísimo tribunal el que ha dicho que el constituyente se abstuvo de señalar, de enumerar cuáles son las garantías del procedimiento racional y justo, ordenando al legislador precisarlas en cada caso. O sea, es la ley la que debe establecer estas garantías, que no se señala cuáles son, pero se dice, como elementos mínimos vamos a considerar la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el derecho a tener conocimiento de la acción, todo lo relativo a la prueba, por supuesto, a la producción de prueba, a la revisión de la prueba contraria, la bilateralidad de la audiencia y la facultad de recurrir en contra de las resoluciones judiciales. Eso es un elemento integrante de la garantía del debido proceso, sin duda alguna. En el mismo sentido, el profesor Nogueira Alcalá señala que el legislador es libre para plasmar y consagrar el derecho al recurso, en tanto cuál es el tribunal competente, cuál es la forma de este recurso, es decir, el procedimiento, e incluso el recurso de que se trate, sea apelación, casación, nulidad, revisión, pero lo único importante es que se garantice que esté disponible para todos los intervinientes, porque, insisto, es un elemento de la garantía del debido proceso. En cuanto al derecho al recurso más específicamente, la doctrina de este excelentísimo tribunal ha señalado que el debido proceso penal debe ajustarse al número 3 del artículo 19 de la Constitución en armonía con el numeral 26 de la misma norma, es decir, lograr la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, lo que naturalmente se ve violentado cuando un derecho procesal básico se otorgado por la ley a solo uno de los dos agraviados por una resolución, excluye al otro de la posibilidad de reclamar. Rol 1535 del año 2009. Obviamente, y así también lo ha reconocido este excelentísimo tribunal, es posible que el legislador pueda formular ciertas diferencias o estatutos particulares, pero siempre que
Esto se funde en presupuestos objetivos, pertinentes y razonables, siempre que se persiga una finalidad que sea necesaria y que sea tolerable, y que cuando se establece ese estatuto, cuando se establece esa diferenciación, se haga de manera proporcionada y limitada a lo indispensable. Lo ha sostenido en sentencias Robles 53 del año 88, 755, 790 del año 2007 y 1535 nuevamente del año 2009. La pregunta que surge entonces ¿es necesario restringir, en este caso, la doble instancia? ¿Es necesario realmente limitar el recurso únicamente a quien ya tiene el privilegio? Y si es así, ¿qué funda esta necesidad? ¿Qué funda esta necesidad que claramente atenta contra la igualdad ante la ley? Y por otro lado, ¿es tolerable realmente que cuando un parlamentario es el imputado, en realidad la sociedad toda que es víctima del delito, en estos casos en particular, no tenga la posibilidad de que al menos se discuta, solo se discuta? No hablemos de reproches, solo se discuta la responsabilidad penal que le puede caber a este imputado en los graves delitos que se le imputan, como es en este caso. ¿Es tolerable? La verdad es que el fuero y la necesidad de levantarlo constituyen, como lo hemos dicho, una excepción a la igualdad ante la ley. Y como todo privilegio, debe ser interpretado de manera restrictiva. Por lo tanto, interpretar el artículo 61 de la forma que lo hace el requirente implica otorgar un nuevo privilegio que no resulta razonable, que no resulta necesario, que no resulta proporcionado. En definitiva, no es necesario ni es tolerable reforzar aún más este privilegio porque consecuencialmente se está afectando de mayor manera la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Finalmente, solo me voy a referir, digamos, a esta alusión que hace el requirente respecto de nuestra necesidad de empate con la resolución que ya se citó de la Corte Suprema. No hay ninguna necesidad de empate, simplemente sacamos el punto a colación porque el requirente hace alusión al informe que habría evacuado la excelentísima Corte Suprema en el proyecto de ley del boletín 5055 del año 2007. Ya a este respecto solo decimos, bueno, sí, la Corte Suprema manifestó algo que parecía efectivamente ser una interpretación del artículo 61 algo ambivalente, pero lo cierto es que con posterioridad la Corte Suprema tuvo la posibilidad de ratificar ese pronunciamiento y no lo hizo, hizo todo lo contrario. En un pronunciamiento en pleno, la Corte Suprema estimó que en realidad el artículo 61 de la Constitución lo que hace simplemente es consagrar la procedencia del recurso de apelación, estableciendo como tribunal competente precisamente a la propia Corte Suprema. Y señala que, aún en el evento de entenderse que se refiere a la decisión de hacer lugar a la formación de causa contra el diputado o senador, no instaura una regla que proscriba la consagración a nivel legislativo del mismo recurso respecto de los demás intervinientes, ¿ya? Tiene que ver únicamente con entender que si hay alguna posición de la excelentísima Corte Suprema que nosotros estimamos debe primar, es la que emana precisamente del ejercicio de su función propia, que es la función jurisdiccional. Y ese sentido está manifestado precisamente en el procedimiento de desafuero del diputado Alinco, como se ha manifestado acá. Y finalmente, su señoría excelentísima, y con esto sí termino, debo hacerme cargo de la referencia que hace el requirente a el discurso del fiscal nacional, precisamente de este año, en cuanto a que supuestamente nosotros sostendríamos que debe modificarse la Constitución o algo así, pareció entenderse de la cita que hace el requirente. Pero esta cita es incompleta, es absolutamente incompleta, porque lo que señala el fiscal nacional en su discurso es que por la preocupación que este tema nos ocasiona
y nos ocasiona, como debería preocuparnos a todos, por la vulneración que vemos de garantías tan fundamentales en nuestro Estado democrático de derecho. Por esa preocupación nosotros creemos que el tema debe revisarse, pero la parte que omite el requirente es que precisamente nosotros decimos, y el fiscal nacional señala que de llegar a prosperar esta jurisprudencia, ¿cuál jurisprudencia? La que ha citado reiteradamente el requirente, digamos, el fallo de este excelentísimo tribunal en el caso del diputado Sabaj, de llegar a prosperar, entonces creemos que el tema es tan grave que debería revisarse. Pero hasta ahora creemos que no, porque creemos férreamente que efectivamente el artículo 418 se ajusta perfectamente al texto constitucional y por eso solicitamos entonces se rechace el requerimiento de inaplicabilidad del requirente y que se declare la constitucionalidad entonces del artículo 418 del Código Procesal Penal. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, por el Consejo de Defensa del Estado alega hasta por 30 minutos la consejera María Inés Jorge. Tiene la palabra. Excelentísimo Tribunal. Alego por el Consejo de Defensa del Estado, solicitando desde ya a este Tribunal Constitucional que rechace el requerimiento planteado por la defensa del señor Urizar y declare la constitucionalidad del artículo 418 del Código Procesal Penal por los argumentos que vamos a vertir y que de alguna manera fueron ya controvertidos con anterioridad por este excelentísimo tribunal respecto del señor Sabaj. Y eso nos da una cierta ventaja, digamos, en el sentido de conocer en alguna medida ya los argumentos vertidos con ocasión de ese requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 418 que se planteó en su momento y cuyos fundamentos aparecen en este fallo, del cual también me quiero hacer cargo. Dado que se ha dado bastante y abundante referencia a todas las razones o cuestiones sobre las cuales versa nuestro recurso o requerimiento, quisiera simplemente señalar lo siguiente. En primer lugar, respecto al fundamento del fuero parlamentario. Como es sabido, excelentísimo tribunal, y esto es una cuestión fundamental, indagar en la finalidad del fuero parlamentario. ¿Cuál fue la razón de que el constituyente previera este requisito de procedibilidad, que es de carácter procesal, respecto de los parlamentarios y no respecto de otras personas o ciudadanos? Y este fundamento tiene absolutamente que ver con la idea de democracia y de función parlamentaria. ¿Cuál es la función relevante aquí que se está protegiendo a través de este requisito de procedibilidad? Y que constituye, como se sabe, una importante excepción al principio de igualdad de la ley. Pues, como se desprende de ello, evidentemente entraba, obstaculiza el juzgamiento de ciertas personas, en este caso parlamentarios, lo que no ocurriría con el resto, mientras ellos cumplen una determinada función pública. Y por lo tanto, el fuero parlamentario constituye un privilegio, y esto es importante señalarlo, es un privilegio procesal que tienen los parlamentarios únicamente mientras desempeñan su función. Y por lo tanto, no atiende a la persona que ejerce la función, sino a la función misma. De tal manera de protegerlos contra acciones judiciales penales de carácter infundado que evidentemente entraven el cumplimiento de su función democrática. Evidentemente, desaforar a un parlamentario, como es evidente, afecta a los quórum legislativos y, por lo tanto, hay que tener una mayor preocupación de establecer un filtro o control positivo de las acciones penales que se interpongan en contra de los parlamentarios para evitar que por razones ajenas al establecimiento o al esclarecimiento de un delito se lesione la actividad legislativa y el sistema político, como por ejemplo afectando dichos quórum legales. De modo que podría decirse que el constituyente lo que hizo fue una ponderación de bienes
o intereses en conflicto. Primero, función parlamentaria e interés público en la persecución penal de los delitos y, por lo tanto, en esa ponderación de función parlamentaria e interés público en la persecución penal de los delitos que pudieran haber cometido la persona que ejerce la función, sujeta entonces el desafuero a dos exigencias relevantes. Primero, de acuerdo a la regla contenida en el inciso segundo del artículo 61 de la Carta Fundamental, su conocimiento de competencia exclusiva de los Tribunales Superiores de Justicia y su vista debe hacerse en pleno. Esos son dos importantes requisitos para que proceda el desafuero y que ya, como es evidente, resultan suficientes para garantizar que la acción que se ejerza en contra del parlamentario no sea infundada. De lo dicho, entonces, se pueden deducir ciertas conclusiones lógicas. No se trata, como dije, de una garantía constitucional de la persona que ejerce la función, sino que la función misma. Esto es evidente, puesto que cuando cesa el mandato parlamentario, la persona que ejercía la función pierde la protección del fuero sin que por ello pueda alegar la pérdida o afectación de garantías constitucionales. Desde luego, incluso es más, desaforado tiene las mismas garantías al debido proceso que cualquier ciudadano común y corriente. Por el contrario, como decimos, más bien el fuero afecta una importante garantía constitucional, que es el principio de igualdad ante la ley y la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales. Y por consiguiente, y este mismo excelentísimo tribunal así lo ha dicho, debe ser interpretado restrictivamente. Así, por ejemplo, en el rol 736 se ha señalado que no corresponde al intérprete extender estos privilegios en desmedro de la igualdad ante la ley y la justicia, pues excepciones como la del fuero, por justificadas que sean, requieren precisamente por su carácter de privilegios de norma expresa que los establezca que son de derecho estricto. Ahora, una interpretación como la que propugna el requirente, además de carecer todo asidero argumentativo, sí afecta a un interés jurídico, que está en la base de la ponderación de la norma constitucional del artículo 61, que es el interés público al esclarecimiento de los delitos y, en su caso, a la declaración de condena y a la irrogación de la pena correspondiente. Pues todos los intervinientes en un proceso penal, máximo aquel que por imperativo constitucional está a cargo de la investigación de los delitos, debería tener asegurado constitucionalmente la doble instancia para el debido conocimiento de los antecedentes de cargo que fundan su acción persecutoria. Esto es evidente. Aquí los únicos que están afectados por eventualmente una interpretación constitucional o de este excelentísimo tribunal que declare que, en definitiva, la norma del artículo 418 del Código Procesal Penal es inconstitucional, es los acusadores, el Ministerio Público y, en este caso, el acusador particular, el Consejo de Defensa del Estado. Para los efectos de centrar la discusión, porque ya se han hecho bastantes referencias a una serie de argumentos que ha sostenido las partes acusadoras para sostener la constitucionalidad del artículo 418 del Código Procesal Penal. Pero vamos a ir aterrizando a ciertos aspectos que, además, se sostienen en el fallo dictado por este excelentísimo tribunal en el caso Sabaj y que ya hemos señalado. En primer lugar, el propio Tribunal Constitucional, en su fallo, acepta, desde luego, que el argumento histórico es un argumento plausible. Eso no cabe en discusión. De hecho, así lo señala expresamente en diversas considerando. Por ejemplo, el 17º, considerando del fallo en cuestión, señala efectivamente que en toda la discusión que hubo en la comisión redactora de la Constitución, ¿no es cierto?, se queda claro de que originalmente se iba a entregar o dar el recurso de apelación solamente al inculpado y que a propósito de una intervención muy conocida ya a esta altura del señor Guerra,
se decidió que la redacción de este precepto, esta frase, en la forma en que hoy está en la Constitución, en el artículo 61. El propio señor Guerra señaló, y en eso estuvieron de acuerdo los comisionados, que no debe olvidarse que es mucho mayor la influencia de un parlamentario que la de un simple particular. Es decir, que efectivamente darle solamente el privilegio del recurso al parlamentario y no a los demás ciudadanos, finalmente lo que se hace es consagrar, ¿no es cierto?, un privilegio que no se corresponde, no tiene ningún fundamento respecto de un parlamentario que tiene, según se señala en las actas, más influencia que cualquier otra persona. Y esto vamos a retomarlo porque es bastante importante para abonar nuestra posición respecto al argumento literal. O sea, lo que dice el fallo es que si bien es efectivo que esa fue la intención del constituyente, también lo es, considerando el 17º, que hasta ahora no ha sido suficiente para convencer a la judicatura, como queda demostrado de la simple lectura de la jurisprudencia contrapuesta dictada sobre esta materia, de la que dan cuenta las sentencias que en ambos sentidos las partes han invocado en abono de sus respectivas posiciones. Asimismo, también considerando 19º, que hace alusión al malogrado y desgraciado clima político que existía en la época, que determinó que se sacara la decisión sobre el desafuero al Parlamento y se entregara a la judicatura, que no puede darse al artículo 61, inciso segundo, otra lectura diferente a la que se desprende de su simple lectura. Eso señala el considerando 19º. Y luego, aludiendo a una alegación del Consejo de Defensa del Estado, en su considerando 21º, señala que lo señalado por el Consejo, en el sentido de que no existiría un impedimento para interpretar el inciso segundo del artículo 61 en un sentido de impedir al legislador que en uso de sus atribuciones pueda entregarle o conferirle el recurso a otras partes del proceso, no es procedente. O sea, rechaza el planteamiento diciendo que es contradictorio, en el 22º, es contradictorio que el Consejo de Defensa del Estado entienda, por una parte, que el artículo 61 estaría reconociendo la concesión de recursos tanto para el aforado como para que respecto de la resolución que da lugar al desafuero, como para las otras partes respecto de la resolución que lo niega, porque eso sería, en definitiva, una contradicción. Dice, no es tolerable sostener, cito, al mismo tiempo lo contrario. Es decir, esto es, que si bien la norma en cuestión establece efectivamente en que la resolución que puede apelarse es la que declara haber lugar a la formación de causa, dicho mandato constitucional no impide que una simple ley pueda ampliar su contenido normativo y establecer que también puede apelarse la resolución que desecha el desafuero. Voy a quedarme acá porque este es básicamente el razonamiento que hace el fallo para rechazar todo nuestro razonamiento en relación al argumento que voy a llamar literal. ¿Cuál es el problema? A ver, el hecho, su señoría excelentísima, de que el constituyente le haya permitido al imputado aforado apelar de la resolución que declara haber lugar a la causa, de esa regla, porque es una regla, es claramente una regla y no un principio constitucional, de ella no puede inferirse desde ninguna perspectiva que prohíbe al legislador, porque obviamente en este caso se estaría infiriendo de que el hecho de otorgarse ese recurso, entendiendo que esa es básicamente la posición
mayoritaria, que no se ha aceptado la interpretación de que sea simplemente una regla que dispone la posibilidad de apelar de la resolución que simplemente se pronuncia sobre el desafuero. Pero si se entiende que efectivamente, y como lo señaló también el Ministerio Público, que efectivamente la norma lo que dice es que permite, que autoriza, y aquí es muy importante el operador deóntico, porque hay 3 operadores deónticos, es obligatorio, está permitido o está prohibido. Eso desde von Wright en adelante. Si permite, autoriza, ¿no es cierto?, a una de las partes para recurrir de apelación, no se entiende desde qué perspectiva lógica, entendiendo la lógica de la interpretación constitucional en cualquier ámbito hermenéutico donde se lo quiera plantear, de que de allí, de autorizar algo, se desprenda una prohibición para ampliar esa permisión a otros. De verdad que ahí esta parte, por lo menos, no puede entender el razonamiento que impide que el legislador, en aras justamente de ampliar las garantías constitucionales del debido proceso a otras partes del proceso penal, haya dispuesto una norma legal, como la contenía en el artículo 418 del Código Procesal Penal, que no existía en el Código de Procedimiento Penal y que por eso es muy relevante para los efectos de los requerimientos que se hubieran podido interponer antes. De allí, entonces, desde esa perspectiva, no se entiende por qué debe o resulta obligatorio entender que ello prohíbe al legislador, o sea, incide en una prohibición para el legislador ampliar el otorgamiento del recurso a todas las partes. Esa es, para mí, el nudo central de la cuestión y que, en mi opinión, no se ha resuelto en forma satisfactoria hasta ahora, o por lo menos no ha habido un pronunciamiento más claro. Que la Constitución, que en general sienta los aspectos fundamentales de la organización política y administrativa de un país y los derechos esenciales de sus ciudadanos, regule algunos aspectos procesales legales, como los recursos del imputado ante una resolución de desafuero, ¿no? Lo que en principio pudiera parecer que excede los márgenes de la función principal de la Constitución, solo tiene, en mi opinión, solo tiene o puede tener una finalidad o significación garantista. Esto es, se quiso asegurar por el constituyente el derecho al recurso para el parlamentario aforado, impidiendo con ello que el legislador pudiera privarle del mismo. Es decir, está claro que si no hubiera previsto esta regla procesal, el legislador eventualmente pudiera, ante el silencio del constituyente, hubiera podido privarle de ese recurso. Ese es el ámbito en el que rige la supremacía constitucional, pero que, como sabemos, no impide la autonomía del legislador en todo aquello no prohibido por la Carta Constitucional o mandado por ella. Evidentemente, como se señaló aquí por el Ministerio Público, existen muchas disposiciones constitucionales que prohíben al legislador, ¿no es cierto?, legislar en el sentido, obviamente, prohibido por el constituyente, o incluso un mandato, como el que contempla el artículo 19, número 1, inciso 2 de la Constitución, respecto a la protección de la vida del que está por nacer. Por lo tanto, que de aquella resolución pueda apelarse por el aforado, no cabe inferir lógicamente que el legislador haya prohibido el recurso de apelación a otros intervinientes respecto de otras resoluciones como la que no otorga el desafuero. De allí que tampoco esta parte entienda la alusión a la supremacía constitucional que se hace en el considerando 23º del fallo en el caso Sabaj, en que se señala que, sin perjuicio de poner de relieve esta contradicción, planteada por el Consejo de Defensa del Estado, en el sentido de permitir y prohibir, o de permitir y permitir, o sea, por permitir a uno no se puede permitir a otro, no se entiende claramente cuál sería la contradicción. Las exigencias de la seguridad jurídica
el principio de supremacía constitucional, las exigencias de la seguridad jurídica y, en fin, el sentido común indican que si un precepto constitucional regula con detalle determinada institución, aún más cuando ella tiene el carácter de especial y excepcional, al punto de establecer que cierta resolución puede ser dictada solo por un determinado tribunal y se recurría solo ante otro determinado tribunal, confiriendo con ello directamente a ambos tribunales una competencia precisa, cuál es el caso de autos. Entonces, el fallo alude al principio de supremacía constitucional, que nadie discute. Lo que se está diciendo simplemente es que, en base al principio de deferencia con el legislador, evidentemente hay que pensar que todo aquello que no está prohibido por el constituyente da un margen de autonomía al legislador y no se produce una contradicción normativa cuando amplía un derecho que está consagrado especialmente en la Constitución respecto de una parte, por razones que pueden tener que ver con justamente el resguardo mayor de la función parlamentaria, que respecto de otros ciudadanos. No se entiende entonces la alusión a la supremacía constitucional y a las exigencias de la seguridad jurídica, puesto que la ley está regulando expresamente que este recurso se puede ampliar a otras partes y, por lo tanto, la seguridad jurídica está absolutamente indemne. Por lo tanto, Su Señoría Excelentísima, la verdad es que todavía esta parte quisiera poder entender mejor en qué medida el requirente de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, por ejemplo, sufre algún perjuicio con el artículo 418 del Código Procesal Penal. ¿En qué medida se afecta su garantía al debido proceso? Que por eso esta parte pidió que se declarara inadmisible por carecer de manifiesta falta de fundamento, porque no se explica en qué medida esta ampliación de derechos a otras partes en el proceso penal lo afecta a él. Y al contrario de lo que se dijo aquí en estrado, en que se afectaría la función parlamentaria por conceder el recurso a otras partes, yo voy a afirmar aquí que eso no es así. Si se rechaza el desafuero, Su Señoría Excelentísima, y mientras pende el conocimiento del recurso de apelación, el parlamentario sigue absolutamente dotado de todos sus derechos, sigue teniendo función parlamentaria, puede seguir participando en la sesión del Congreso, no se afecta en absoluto por el solo hecho de concederse el recurso de apelación a las otras partes algún derecho del aforado, de la persona con fuero. Es decir, no sufre ninguna garantía ni perjuicio, pues evidentemente él sigue con el ejercicio pleno de su investidura y, por lo tanto, en nada se afecta la función parlamentaria. Por el contrario, la doble conformidad de la resolución judicial, en este caso, de la resolución de la Corte Suprema con la de la Corte de Apelaciones, que negó el desafuero, y ojo, que aquí fue solamente 8 votos contra 6 en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, solo 8 votos contra 6. Es decir, que no fue así como tan evidente que el representado de la persona requirente o del requirente haya sido tan claro y tan categórico. Pero, por lo demás, trae más bien efectos positivos, Su Señoría Excelentísima. El hecho que exista la doble conformidad. No solamente se resguarda el debido proceso de las demás partes que no tienen ese privilegio procesal, sino que, además, el conocimiento del caso por un tribunal superior con jurisdicción nacional, como es la Corte Suprema, bloquea cualquier sospecha de influencias, de prebendas o favores que pueda tener, por ejemplo, ese parlamentario en su zona, que es una de las cosas que se ha invocado incluso también en el fallo de Sabaj como un elemento relevante en el voto disidente, en que se aludió a la famosa frase del expresidente Arturo Alessandri Palma, que señaló que se trataba de evitar justamente
con el traspaso de la competencia para pronunciarse sobre el desafuero del Parlamento a los jueces, para evitar justamente las influencias que pudiera tener ese parlamentario ante el sistema de enjuiciamiento criminal respecto a la de un particular. Aquí tenemos que tratar de entender que evidentemente hay un cierto poder político que tiene el parlamentario y que eventualmente puede ejercerse con mayor libertad en su región que respecto a nivel nacional. Y, por lo tanto, un aspecto positivo sería, bueno, si la Corte Suprema ratifica el fallo de la Corte regional, evidentemente eso le da una mayor contundencia al principio de presunción de inocencia respecto de esa persona, lo cual evidentemente también lo favorece ante los ciudadanos. Y todo eso, además, con el aspecto positivo, no solamente que la Corte Suprema se pronuncia a nivel nacional respecto de todas las cortes del país, sino que además favorece sus funciones nomofilácticas, ¿no?, que son propias del máximo tribunal de nuestro país. Es decir, son puros aspectos positivos, no se afecta en nada al imputado aforado, sino por el contrario son solamente externalidades positivas y además se fortalece también esta función, como digo, nomofiláctica de la Corte Suprema. Esto evidentemente también ha sido ratificado por el máximo tribunal con jurisdicción en nuestro país en sentencia del 25 de julio del 2011, que ha sido altamente o constantemente citada aquí, ¿no?, en que se señala expresamente que el artículo 61 de la Constitución no instaura una regla que proscriba la consagración a nivel legislativo del mismo recurso para el caso inverso, esto es, en el evento de desestimarse la solicitud. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, redondeando, porque me he tomado especialmente mucho tiempo en el aspecto del argumento literal, que me parece que es el eje de toda la discusión y de lo que genera mayor controversia también ante nuestro excelentísimo Tribunal Constitucional sobre una posible contradicción normativa. El fin de la regla, y así también se lo planteaba largamente el voto del ministro señor García respecto al sentido hermenéutico de esta regla. El fin, como digo, en mi opinión, tiene que ver con asegurar una garantía al funcionario, al parlamentario, que se justifica por la importancia de su función en un sistema democrático. Asegurarla de tal manera que el legislador no pudiera privarle de ese recurso. Y, por lo tanto, si se entiende en el sentido que mayoritariamente parece ser el vigente, en el sentido que solamente de esta resolución significa darle el recurso al imputado aforado, no se ve, digamos, la misma finalidad en garantizarlo a nivel constitucional, puesto que evidentemente se trata de una decisión político-criminal del legislador. Es decir, el legislador es el que, en su ponderación, y de hecho queda constancia en los antecedentes legislativos de la reforma procesal penal, cómo se debatió este punto y cómo se llegó a la conclusión que justamente en aras del debido proceso debía otorgarse también el recurso de apelación al Ministerio Público y los demás querellantes. De tal manera de que, insisto, se ha dicho acá por el requirente que la ampliación de este recurso a otras partes afectaría su garantía al debido proceso, lo cual no he escuchado una sola palabra en estrados que abone plausiblemente dicha afectación. Es más, incluso confunde principios de legalidad, porque en su requerimiento habla del principio de legalidad en materia penal y la última ratio en materia de persecución penal, en circunstancias de que justamente el principio de legalidad en materia penal aquí no se puede ver afectado,
puesto que no estamos discutiendo sobre la aplicación a su respecto de algún hecho no constitutivo de delito conforme a la ley, sino justamente de si alguna de las garantías que constituyen el debido proceso que se le aseguran a él, tanto como parlamentario como persona, han sido amagados. Y como se señala por esta parte, y ha quedado, en mi opinión, absolutamente claro, la garantía del debido proceso y el principio de igualdad ante la ley obligan a garantizar la bilateralidad de la audiencia, a la doble conformidad de las resoluciones y a la búsqueda de la verdad que está implícito en la persecución penal y el esclarecimiento de los delitos, puesto que lo que no puede ocurrir es que los parlamentarios por esta vía busquen una fórmula de inmunidad penal, ¿no? Y finalmente obtengan un sobreseimiento definitivo sin que se pueda indagar sobre la efectividad de la imputación que se le hace. Y por lo tanto, para finalizar con 21 segundos de tiempo, pido al excelentísimo tribunal se sirva rechazar el requerimiento planteado aquí en estrados y declarar que el artículo 418 del Código Procesal Penal no pugna con la letra de la Constitución. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señores ministros, señoras ministras? ¿No? Muy bien. Concluida entonces la vista de la causa.